Tus ganas son permeables, mi pasión es líquida. No tenemos lagunas mentales. Somos ese lago entre las lenguas que se buscan. Gotas de sudor, pegamento de pieles. Tormenta en el océano de los cuerpos. Lluvia que limpia almas. Ríos de dos que confluyen en el ardor de una cama. Rocío de perfume que disimula el olor del delirio, de los sexos unidos. Mar de labios que se encuentran de nuevo, saliva compartida, besos veneno. Humedad en el centro del éxtasis, cristales empañados de clímax. Lágrimas de placer alcanzado, vestigios de la fugacidad de ese instante. Elixir que recorre el camino de piernas enredadas, de manos hundidas. Torrente que surge de la carne que tiembla, del consumado anhelo, permeable y líquido amor. Preséntanos, Pauli, enséñanos la portada de Lóbame. Amigas y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y hoy estoy feliz de recibir a mi querida y admirada amiga Paulina Vieites, autora de este poemario que se llama Lóbame, que es una verdadera joya si no lo conocen, autora de Elena, una de las novelas de más éxito en habla hispana, se editó en México y también en España. Esa es la versión española y esa es la versión en México y Pauli nos las enseña. Pero además, Pauli tiene una habilidad no solamente con la palabra, sino también con las ideas y con el emprendedurismo. Les presumo que Pauli Vieites es la creadora del Festival Gourmet Ensembles, que ya celebra 16 años, ¿es cierto, Pauli? Este año van a ser el año 16. Y también es una gran impulsora de la lectura en este país con Círculo Sanborns, donde todos los años, durante muchísimo tiempo, ha impulsado tanto a lectores como a escritores para encontrarnos en nuevos espacios de lectura y de comprensión y de las letras. Y también, porque no lo voy a decir en voz alta, del erotismo y de la alegría de vivir. Así que, Pauli, bienvenida a este espacio de Sinvergüenza. ¿Cómo estás? Ay, gracias, Shoshis, emocionadísima de verte, encantada de estar en este espacio. Creo que hablar de no tener vergüenza es meterle un poquito de picardía a esto que nos atormenta tanto, que es este encierro, que no sabemos a dónde nos va a llevar, ojalá que al bienestar de toda la humanidad, pero sí hace falta como esa picardía en el día a día de entender que aunque estemos confinados somos libres de decidir qué vemos, qué oímos, a quién le hablamos, cómo comemos, qué ejercicio hacemos, a qué dedicamos nuestro tiempo. Creo que dentro de ese sentido de confinamiento estamos descubriendo muchos recursos de libertad y como tú bien lo dijiste, yo he explorado el erotismo como un ejercicio libertario, sobre todo desde la perspectiva femenina y qué mejor que eso para decir tengo derecho a, puedo hacer esto, ¿no? No tengo vergüenza de mi cuerpo, no tengo vergüenza de mis sensaciones, ¿no? Al contrario, quiero entender libremente mi sexualidad, mi ser en el mundo y así poder aportar lo mejor de mí, ¿no? Que esa es otra de las aristas que estamos encontrando, creo que en este confinamiento. ¿Qué somos y qué podemos dar para hacer una mejor humanidad, ¿no? Ojalá que todos nos estuviéramos cuestionando eso, ¿no crees? Pues entre que descubrimos si hay alguien más cuestionándoselo o no, me gustaría mucho saber qué entiendes tú por libertad, porque todo eso es una palabra que te acompaña. Yo así te conocí en una conversación hablando justamente de la libertad, de una libertad erótico-afectiva, de cómo nos podemos relacionar con distintas personas de diferentes aristas, pero ha sido más allá, incluso ha sido promulgando la libertad también en tu asociación que se llama Quiérete, que es una asociación que apoya a mujeres que están en contra de la lucha del cáncer, apoyándolas con un aspecto que casi poca gente ve, que es el aspecto físico. ¿Por qué es tan importante la libertad, la sensualidad y el erotismo para ti? Yo creo que porque me crié y creo que un gran porcentaje de mujeres lo vivimos así, en una sociedad llena de condicionamientos y prejuicios. Y entonces eso creo que va poniendo un velo, como si fueran capas de la cebolla que se te agregan y van impidiendo que salga y florezca el verdadero tú o tu verdadero ser. Y entonces vas queriendo quedar bien, vas queriendo ajustarte a las normas, vas queriendo como ser la niña modelo, ¿no? Y pertenecer y que todo el mundo te reconozca. Y creo que eso está bien, digamos, en un proceso de crecimiento. No estoy hablando de que seamos rebeldes
por naturaleza e indomables, pero sí creo que van ocultando poco a poco para que te adaptes a estos sistemas, ¿no? Y puedas seguir más o menos el curso de lo que se espera de ti, quién eres en esencia verdaderamente tú. Entonces, te puedo poner un ejemplo. Yo siempre fui una niña de 10, que siempre me preocupaba muchísimo ver cómo me veían mis papás, cómo me presumían con mis abuelitos, cómo estaba yo siempre impecable con mis trenzas o bien vestida y así, siempre modosita. Y de alguna manera algo adentro me decía, tú eres más que esto. Y siempre quería romper, pero no sabía cómo, no sabía si ese romper iba a dañar a alguien, ¿no? Entonces me tardé muchos años en tener la madurez suficiente y la verdad fue a partir de que mi papá murió y yo tuve que vérmelas solita en el sentido económico para ayudar a mi mamá y salir adelante yo, que empecé a salir a la calle, esa es la verdad, porque antes vivíamos en una burbuja, ¿no? Familiar, contenida, llena de amor. La verdad, tuve una infancia, gracias a Dios, muy privilegiada, llena de amor y de todos los recursos. Pero de pronto tener que romper eso por la ausencia de mi papá y enfrentarme al mundo, desde subirme al metro, a un microbús, ganarme la vida. Me iba a unas oficinas hasta Avenida Universidad, que eran las del Papalote, del Museo del Niño, cuando ni siquiera se había inaugurado en Avenida Chapultepec. Entonces, para mí fue decir, o sea, esto que yo sentía dentro también tiene una posibilidad de tener una proyección hacia afuera. Yo sí puedo ser quien soy libremente, decidir en dónde voy a trabajar, qué voy a estudiar, cuál va a ser mi personalidad. ¿Qué edad tenías, Paula? ¿Eh? ¿Qué edad tenías? Porque si me tardé mucho tiempo. 17. A los 17 años, pues no te tardaste tanto. Es decir, habemos algunas cuarentonas que todavía hemos puesto trabajo. Yo a los 17 ya tenía muy claro eso. Fue una cosa muy impresionante. Es de verdad como si me hubieran quitado este velo o este capelo y me hubieran dicho, esta es la vida, ¿no? A partir del trancazo de mi papá, que como muchos de ustedes habrán sufrido dolores, penas y situaciones límite, esta fue la mía. Y entonces ahí todo, pero es que mi carácter floreció, no que no fuera una niña feliz, pero fui más feliz, mucho más libre, mucho más auténtica, más atrevida. Me acuerdo que me dejaban la responsabilidad de la operación del museo los fines de semana, no había ni siquiera celulares, un walkie-talkie así y teléfono así de tic, 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 nos avisa si hay alguna emergencia. Y yo tenía 19 años y les decía, sí, yo me lo aviento, no pasa nada. Y así me doy cuenta que llevo 30 años trabajando, ya desde esos entonces, acabo de cumplir 47, y que gracias al empeño, y yo creo que en efecto sí mucho, a la disciplina que mi mamá sobre todo nos dio en los primeros años de que teníamos, por ejemplo, que ir a clases de ballet, no faltar, fui a un colegio de monjas, o sea, como que todo sí en esa estructura después me sirvió para ser desestructurada en mi pensamiento y en mi acción, pero con un fin, con un cauce, con una buena cosa que siempre me llevaba a tener buenos trabajos, a tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces, es como una dualidad chistosa, porque a la vez acabas sí encajando en el patrón. No puedes dejar, por ejemplo, el museo abandonado un día por decir, hoy se me ocurrió irme a la feria, que les vaya muy bien, y les dejo el museo, ¿no? Está cerquita, ¿no? Exacto. No te creas que no tuve muchas veces esa tentación, algún día lo habré hecho, pero a lo que voy es que sí la estructura te permite moverte en el mundo con una capacidad de compromiso importante, que obviamente cuando te relacionas a nivel laboral y todo, pues la gente reconoce y por eso cree en ti y te da esa responsabilidad. Entonces, lo que me pasó justo es que empecé a tener responsabilidades muy joven. Me dieron la dirección de una editorial importante, de una revista que circulaba en todo el mundo, entonces me fui, así por eso conocí a Europa, me fui a todos los lugares que quise, bueno, que había proyectos de Estados Unidos, luego abrí mi propia editorial, entonces fui creciendo y madurando, pero tomando mis decisiones desde una personalidad construida por mí, no desde la expectativa de los otros, de la niña buena, perfecta y linda. Y te voy a decir por qué te lo digo esto, mis shoshis, que me parece significativo y qué bueno que no me perdí. Yo desde ese momento que estaba en el Papalote ya sabía que quería estudiar comunicación. Y comunicación en nuestra época pues eran las primeras generaciones, ¿no? Siempre se decía que era el mientras me caso, o la pura gente así alternativa. Y yo tuve una generación fantástica, llena de gente maravillosa, pero no me tuve que hacer ni piercings, ni tatuajes, ni pintar el pelo, ni rapar, ni hacer nada que pareciera que tenía que hacer para yo decir que era creativa.
sino que ¿Cómo ya, lo hace? ya por sí. Me parece que aquí lo más rescatable es que has logrado romper las voces del coro. Yo digo que hay un coro externo que siempre te dice cómo tienes que hacerlo, ¿no? O sea, tienes que peinarte muy bonitas tus trenzas doradas, tienes que ponerte el rímel, tienes que ir a... Y ese coro, tú a los 17 años dijiste, con permiso, buenas tardes, me voy a buscar otras voces, ¿no? Y después cuando te enfrentas a esta... Eres una sabia. Esta comunidad de creativos y de comunicólogos de las primeras generaciones, como bien lo nombras, ¿no? Que si el piercing, que si el rapado, el tatuaje, y tú dices, no, esta voz del coro tampoco me sirve para lo que quiero hacer. ¿Cómo haces esa modulación? Es interesante porque, te digo, no necesitas hacer ese rompimiento para tú asumirte, por ejemplo, yo en mi caso como una persona creativa. Mis aportaciones en comunicación siempre se fueron perfilando más hacia estar en escena, o sea, frente a la cámara y todo eso durante la carrera, o desde luego escribiendo, o sea, reportajes y todo, porque además decidí especializarme en periodismo. Entonces, sí, Michos, me di cuenta, no tengo necesariamente tampoco que tener los jeans rotos y la camiseta no sé cuántos para decir, mírenme, véanme qué creativa soy, quiero hacer un statement de algo. Simplemente por tus obras te conocerás, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que hechos son amores y también en el trabajo y en tu talento se aplica. ¿Qué has inventado? ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste durante tu carrera? ¿En qué trabajaste? Entonces, estos proyectos que mencionaste al principio, y gracias por presentarme así, sí son producto de que yo inventé esta idea y también la otra parte es que he podido lograr llegar e implementar. No es nada más decir, esta idea se quedó en mi mente y qué bonita pudo haber sido y habría sido increíble tenerla, sino que se gesta y después salgo a la calle y busco la manera que tenga un fin y que se vea, ¿no? Y entonces lo más bonito creo que es del proceso creativo en todos sentidos es cuando ves cristalizada tu obra y dices, esto que inventé, sea lo que sea, llegó, ¿no? Nació, surgió, floreció. Algo que destaca en ti es tu tenacidad. Eres de las mujeres más tenaces que conozco. Es decir, además has conducido casi 1000 o más de 1000 entrevistas a personajes diversos, súper interesantes, muchos de ellos vinculados con la música, con el arte, con la literatura, ¿no? Y todo el mundo le parece que le dice que sí a Pauli. ¿Cuándo fue la primera vez que te dijeron que no? Nunca nadie me ha dicho que no, Shoshis. ¿Cómo lo logras? Nunca, jamás. ¿Cómo logras esa magia de que no te digan que no? Porque, es decir, no, uno, digo, como decía mi abuelo, hay quien nace estrellado y que hay quien nace con estrella, y nos queda claro que naciste con estrella, ¿no? No, pero yo creo que te buscas la chuleta siempre, ¿eh? Y la chamba. Pero ¿cómo haces para que no te digan que no? ¿Dónde está esa magia? ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo se vive eso? ¿Sabes qué creo que es, Shoshis? Apelar a un sentido de empatía y humanidad común. O sea, yo siempre trato al otro como a mí me gustaría que me trataran, con esa cercanía y con esa confianza, y entonces nunca se me niegan, porque, o sea, por ejemplo, las primeras veces que hice entrevistas a grandes personalidades, siempre me porté, pero además desde una voz auténtica, te lo digo desde dentro, como que no me inhibían, como que no me apantallaban, como te quiero conocer un poquito más y entonces te puedo tener respeto y me puedes apantallar, pero quiero saber por qué, ¿no? O sea, no nada más de dientes para afuera que me vendan que tú eres este modelo o este futbolista o este, ¿no? Gran escritor o este gran pintor. Quiero saber, quiero desentrañar qué es lo que te hace a ti llegar hasta donde estás. Entonces, cuando apelas a ese sentido de humanidad común, a esa comprensión del otro desde la sencillez, desde despojarte del ego, desde, te digo, desde vamos a hablarnos de un tú a tú respetuoso porque no nos conocemos, no eres mi chompiras y mi cuate en el segundo dúo, pero en general acabamos siendo grandes amigos, tú lo sabes, de casi todos los entrevistados. Pero es por eso, es porque yo hago como que se genera un ambiente de confianza y después podamos hablar de lo que es esencial. Y en ese sentido, las charlas con café que he hecho con Sanborns, que me han dado toda la cancha del mundo, ha sido muy interesante que yo siempre las planteé como charlas y no como entrevistas, y que yo hablo mucho. Y entonces muchos de mis haters a lo largo de los años que han llegado a poner algunos comentarios de las charlas es que deje hablar al entrevistado. Y entonces yo lo que digo es, sí procuro
que se destense, que se genere un ambiente de amabilidad. Y pues eso requiere un poco de rollo y sí un poquito de sustancia, estar tranquilos, de conocernos desde otro lugar, de hacer un tipo de preguntas que a lo mejor no te harían comúnmente. Y la otra es la responsabilidad de tu chamba, porque mi responsabilidad es leer los libros y siempre los leo. Y entonces me he dado cuenta a lo largo de los años, y ahora por ser autora, que miles de estos autores que tienen millones de entrevistas, en su mayoría quienes los entrevistan no tienen ni idea de lo que están hablando. No han leído el libro, no les interesa, tienen 5 minutos para preguntarles cosas. Entonces, claro que la gente, el entrevistado, agradece que tú hayas dedicado tiempo a conocer de su vida y de su obra, ¿no? Y entonces ya ahí empieza un hilo conductor interesante de cercanía. ¿Qué te has encontrado en común? Es decir, son tantos años de tantas conversaciones, porque tienes razón, son charlas. Y yo he tenido el gran privilegio de verte cómo las produces, es decir, no solamente recibirlas como público, me has dado el privilegio de sentarme desde atrás y ver, ¿no?, cómo te mueves. ¿Qué has encontrado en común en este gran universo de voces, en este multiverso? Creo que todo mundo tiene la necesidad de ser escuchado, Josh. O sea, el que así tenga el mínimo de los egos, que obviamente en el mundo creativo se da mucho lo de los egos, pero así así sea el escritor más sencillo, así sea la gente de verdad que no le interese figurar, ese de todos modos tiene un mensaje y quiere decirle algo al otro. Por eso crea. No solamente creas para un proceso catártico tuyo, para explicarte tú el mundo, para un proceso de expiación. También está para tener una reciprocidad en el otro, para espejearte en el otro, para que él sea tu puerta, tu ventana, tu luz, tu reflejo. Entonces no puedes decir, escribo como si fuera un ermitaño y nunca jamás nadie quiero que me lea, porque si no, no liberarías tu manuscrito, te lo quedarías para ti y serías dueño de 1000 volúmenes que nadie ha leído. Tú necesitas la interpelación del otro. Entonces todos tienen esa necesidad de que te miren. Y otra cosa es eso, yo creo que es muy diferente ver que mirar. Entonces, cuando encuentras a una persona que en realidad te ve y te quiere ver sin prejuicios, sin un condicionamiento, sin decir, ay, como ha ganado el premio Nobel, debe ser un odioso, o debe ser un super rockstar, o debe de ser impresentable. No, lo quiero conocer como ser humano. ¿Cómo es? ¿Con quién vino? ¿Con su mujer? Ah, muy bien. En la última film me tocó estar con Amin Malouf, que es una cosa maravillosa, Amin. Y entonces es eso, en 2 segundos Amin estaba desarmado, yo era ya amiga de su mujer, ya todos acabamos comiendo juntos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay algo que entendemos que más allá del idioma y más allá de lo que pueda ser la apariencia, queremos, que es estar. Quiero estar contigo, quiero compartir una buena mesa, quiero tener una rica conversación como yo contigo, nos amamos, nos dejamos de ver shorts y en un minuto volvemos a conectar y no nos tenemos que explicar nada del mundo porque lo entendemos todo, de las dos, ¿no? Así es. Y hablando más de lo público, Pablito, dices, nos gusta que nos miren, que nos escuchen, que nos miren a detalle. Y me gustaría hablar un poquito de Elena, porque me parece que es una novela que, como tú bien lo dices en algunas entrevistas, ¿no? Es una novela que tiene alas con H, que ha logrado trascender no solamente la frontera, digamos, del espacio de publicaciones mexicanas, sino que también ya pudo viajar a España y que hay muchas personas que la siguen leyendo, a pesar que ya tiene un par de años publicada. ¿Qué nos dice esta Elena con H que Pauli en sus otros roles no nos ha dicho? ¿Por qué hacerlo a través de la novela? Yo creo que nada mejor que la frase que escribió Ildefonso Falcones atrás en la edición española, que es, Elena, estas mujeres, mira, te lo voy a decir porque a veces lo recuerdo perfecto y a veces no, pero fíjate, esa historia, Cristina Morató fue la que dijo la de España, ahorita te la leo, pero fíjate lo que dice, Elena, una historia contada con H, esa letra muda, como lo son un sinfín de mujeres que silencian sus penas y hacen suyas culpas que no les corresponden. Una novela tan tierna como dura en la que la ilusión pelea con la realidad para finalizar de forma insospechada. Y yo quería explorar esto que dice Ildefonso, todos los silencios de las mujeres, esa H muda que necesariamente tiene que estar para que una palabra esté adecuadamente bien escrita cuando le toca la H,
pero que a la vez parece que no juega un papel preponderante, ¿no? Entonces, ¿qué significado tiene la vida de todas estas mujeres silenciosas que están en su lucha como nosotras, Shosh? Yo puedo contar sustanciosamente mi vida como hoy en este espacio tan delicioso, tú lo mismo conmigo, pero hay miles de mujeres que no tienen la posibilidad de entenderse desde ese lugar, ¿no? De alzar la voz y decir, aquí estoy, ¿no? Y mi silencio, ya no, yo ya no puedo soportar esta asfixia, ¿no? Entonces, que tenga un significado la vida de cada una de las personas, ¿no? Y para mí, Elena, era este manifiesto, este canto a la libertad, ¿no? Y decir lo mismo, fíjate qué chistoso, como yo lo que te contaba de chica, a Elena le pasa ya muy articulada su vida, ¿no? Es madre de 3 hijos adolescentes, tiene una vida perfecta, la puse evidentemente, intencionalmente con una posición económica solvente para que dijeras, pues esta mujer no necesita nada, porque tendemos a pensar que si tenemos las necesidades económicas cubiertas, lo tenemos todo, ¿no? Y esta mujer tiene una gran ausencia de sí. Ella ha dejado de ser ella, ¿no? Entonces, lo mismo, es una exploración de en dónde está colocada en las piezas del rompecabezas tu vida y qué decides ceder, que sí puedes, por tu familia, por tus hijos, por mantener un matrimonio, y qué te está haciendo tanto daño que ese silencio ya se está volviendo insoportable, esa invisibilidad, ¿no? Entonces es otra vez el paso firme de una mujer que dice, hasta aquí llegué y me tengo que distanciar de esta vida para entender quién soy. Entonces emprende un viaje a Madrid a terminar un doctorado en Historia del Arte en la Universidad Complutense, pierde su pieza de equipaje, la confunde con la de un señor, y entonces tienen que ponerse de acuerdo para regresárselas, y crees que es una historia de amor, pero finalmente lo descubrirán los lectores, es una historia de amor con ella misma, que para mí al final es lo más importante. ¿Dónde está ese punto de quiebre, Pauli? Porque todas de las mujeres que guardan silencio, pero yo voy a tomar agüita, muchachos. Es agua, no es vodka. Es muy temprano para los mezcales. Mezcal. También ahorita vamos a hablar de mezcal. Tiene un poquito. Hay mujeres que deciden estar en silencio, ¿no? Pero también hay mujeres silenciadas. Y me parece que le pasa a Elena y le pasa a muchas, que llega un momento donde el silencio se vuelve tan pesado y tan asfixiante, como bien lo dijiste tú, que hay que romperlo. Pero ¿cómo se hace eso, Pauli? Porque yo estoy segura que, sobre todo ahorita con el COVID, hay más mujeres violentadas, el nivel de violencia ha subido, y la violencia no solamente es que te golpeen, también hay violencias que se ejercen a través del no te veo, hay violencias a través de no te toco, de no te escucho, ¿no? De tu voz no tiene eco. De lo que decíamos, del ser invisible, ¿no? ¿Cómo salimos de esa violencia? Porque para salir de la violencia física, bueno, pues hablas al refugio, encontrarás ayuda, y hay muchas asociaciones que se encargan, digamos, de las violencias visibles. Pero ¿qué pasa con estas violencias mudas, estas violencias invisibles? Híjole, yo creo que hacen igual de daño o peor, Shosh, porque sabes que van minando tu autoestima. Creo que el arma más poderosa que tenemos justo es la autoestima. Si tú tienes una dignidad, un sentido de dignidad y de autoestima claros, es muy difícil que llegues hasta el punto en que te violenten de esa manera, ¿no? A veces es irremediable porque igual y no lo ves venir. Puedes vivir con una pareja que de pronto tenga un ataque de ira, ¿no? Y se lance ¿no? contra ti con un cuchillo y no lo viste venir, aunque fuera una persona iracunda, pero tal vez contigo no lo era y de repente se desata esta situación. A mí lo que me preocupa es justo esto que dices, estas pequeñas violencias domésticas que te van minando a través del tiempo, que van dañando tu autoestima, en donde no encajas, en donde no perteneces, en donde eres juzgada, en donde te revisan qué te vas a poner y entonces por qué te pusiste esa minifalda y vas a salir así y por qué llegaste tarde y con quién estuviste. Entonces tú crees que, como suele suceder en la sociedad mexicana, es un machismo que te cuida, que te protege, que qué rico, que te cele, que todo. Entonces vas permitiendo muchas cosas que tú calladamente vas viviendo como diciendo, bueno, es que se preocupa, bueno, no está tan mal, bueno, es que en realidad sí está mal que salga con minifalda, bueno, es que en realidad sí, la comida no me quedó tan rica, la casa no estaba tan limpia. Entonces tú te empiezas a convencer de que todo lo haces mal, ¿no? Y yo creo que ese es el peor de los daños, cuando hay algo que entra a dañar
así o a romper por completo tu autoestima y entonces tú sí crees que eres culpable de toda y no merecedora de ese amor. ¿Y a cuántas nos ha pasado, Shoshis, que hemos podido romper con matrimonios que no eran buenos y que cuando estamos del otro lado nos damos cuenta cuánto permití, por qué dejé de llegar las cosas hasta este punto? Tal vez en unos de nuestros casos, por ejemplo en el mío, a la indiferencia, ¿no? No te puedo decir para nada que hubiera situaciones de una persona mala del otro lado, ni de violencia, nada, simplemente una indiferencia, un seguir manteniendo una cosa que a nadie llenaba, ¿sabes? Pero en otras situaciones sí es que todo el tiempo esté sucediendo algo que te agrede, ¿no? Entonces sí es tener un trabajo de tu autoestima, que ahora hay miles de herramientas, tú eres ya ahora una gurú de esto, sabes que hay gente que te puede dar un acompañamiento si tú lo decides tener, que te puede guiar en un proceso de cómo buscas y encuentras esa libertad y cómo vas perfilando tu nuevo ser. Y el otro elemento es el perdón. Yo creo que cuesta muchísimo perdonarse uno de por qué me hice esto a mí, por qué permití tanto tiempo esto yo. Ahora, que las sociedades te opriman, que haya criterios religiosos, políticos, sociales que te impiden salir, bueno, creo que estaríamos hablando de una escala mayor, pero en el ámbito familiar, donde tú podrías tener cierto control de decir hasta aquí, ni por mis hijos, ni porque mis papás se vayan a enojar, ni porque me vaya a hacer algo, puedo permitir ya esta situación, ¿no? Y eso creo que sí es un trabajo muy profundo de reconstruir tu autoestima, de perdonarte y de sacar las agallas y los pantalones o los ovarios o como se diga adecuadamente para decir hasta aquí llegué. ¿Y qué ha pasado con nuestras vidas? Quienes hemos logrado, gracias a las feministas que abrieron un buen trecho y pelearon por nosotros tantísimo, hemos logrado decir, podemos vivir solas en un ámbito de libertad donde somos dueñas y señoras de lo que hacemos y de lo que queremos, de la pareja nueva que queremos, del lugar en donde vivimos, del trabajo que elegimos tener, de los amigos con los que nos llevamos, de la profesión que nos... O sea, son tantas las cosas que se revelan en el momento que dices hasta aquí. Ahora, la otra cara de la moneda, Shosh, es que sí creo que también estamos aprendiendo que la familia como tal, yo sí siento que salvo que haya una situación verdaderamente irremediable, siempre será el núcleo primario de amor y también se tiene que preservar. Y mira que yo, que soy la más libre pensadora y tú lo sabes, cada vez me regreso más a la idea de que si tú encuentras un ámbito familiar positivo, enriquecedor, siempre va a ser lo más bonito del mundo que te pueda pasar, que tus hijos se críen con los padres que inicialmente decidieron tenerlos. Y que tu pareja sí sea tu compañero de vida en la medida que se pueda lograr, ¿sabes? Con esa complicidad. Y hay muchas parejas que se han podido reinventar tras la partida de sus hijos cuando se van a la universidad o se casan o eso. Y qué padre, ¿no? O sea, tampoco creo que nuestra postura como mujeres separadas o libres pensadoras o que creemos en el erotismo y en nuestra libertad sexual sea siempre decir tú vives sola y nunca jamás vas a tener una pareja y la familia no sirve de nada. Creo que también hay un valor intrínseco en qué has construido y si eso te aporta para bien, entonces consérvalo, lucha Ahora, por eso. Creo si que te ha aportado para bien, ahí te voy a pausar un poquito y voy a ser un poco la abogada del diablo. Yo también tengo como unos metavalores familiares muy importantes, nada más que creo más en las familias elegidas que en las familias consanguíneas. Es decir, claro. En un país donde la violencia intrafamiliar es tan alta, tendríamos que volver a revisar qué significa la familia. Porque, claro, si encuentras un lugar a cual regresar y encuentras aceptación, amor, estas cosas que tú mencionabas al principio de la entrevista, ¿no? El ser bien mirada, el ser bien escuchada, y por bien mirada y bien escuchada es simplemente vista sin juicios y sin prejuicios. Claro que es fácil regresar a eso. Es fácil regresar después del viaje a ese núcleo. Pero ¿qué pasa cuando ese núcleo no está? Me parece una idea muy compleja, ¿no? Yo tampoco estoy a favor de que nos deshagamos de todos los vínculos y digamos, no, aquí China libre, ¿no? Y nada de buenos amores. Tú dijiste, buenas acciones son buenos amores, ¿no? Y hechos son amores. Yo creo que lo que dices, Josh, ¿qué es la familia? No necesariamente son los vínculos sanguíneos, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la elección que tú haces de quiénes van a ser tu compañía. ¿Cómo eliges, Pauli? ¿Cómo eliges tú a la familia?
A mí me costó muchísimo trabajo cuando me separé. Esta es de las cosas más difíciles y fíjate, se relaciona perfecto con esto que estamos hablando. De las cosas más difíciles que enfrenté a la hora de la separación fue yo redefinir mi concepto de familia. Yo, Paulina. O sea, no lo que los demás veían que ya era necesario que sucediera, que era la separación, en todos sentidos, para bien de todos, sino que era para mí, cómo iba a redefinir qué es mi familia, ¿no? Y entonces decir, mi familia, finalmente, los únicos más importantes, además de, obviamente, mi mamá, mi hermana y de donde yo vengo, son mis hijos. Y si yo decido tener una nueva pareja como la tengo ahora, y si yo decido tener después 2 o 3 o nunca jamás a nadie más que a él en la vida, y si yo, de todos modos, yo soy mi familia con mis niños, ¿no? Como te pasará a ti con los tuyos, ¿no? Pero es difícil romper porque siempre necesitas creer que tienes algo más, que volviste a integrar a una familia, entonces que te enamoraste de alguien que a su vez tiene una hija, entonces esa hija se convierte en tu hijastra y a fuerza te tienes que casar con esta persona y que todos sean hermanos y, o sea, como para volver a creer que ese núcleo lo reconformaste y vuelve a ser valioso, ¿no? Y es lo único que importa. Y yo creo que para nada, más bien es en qué compañía quieres estar y quién saca lo mejor de ti. También reaprender las dinámicas con tus hijos cuando la pareja ya no está, tanto de un lado como el otro. A veces no tenías el total contexto de cómo era tu relación y tu personalidad versus las de tus hijos y cómo se integraban los 3 o los 4 o lo que sean. El desafío más grande que te encontraste una vez que tu pareja, digamos, sale de escena, por decirlo de alguna forma, porque además nos gusta a los dos la literatura y el teatro, entonces sale de escena. ¿Cuál es el desafío más fuerte que te enfrentas al ver a tus hijos y al verte ahí y que ya no son 4, son 3 en esta nueva dinámica de relación? ¿Cuál fue el máximo desafío? Yo creo que nunca dejarte llevar por la culpa, que la culpa no sea una mala compañía, que no sea esta chantajista que te hace creer que por ti se destruyeron las vidas de todos, ¿no? Yo creo que le tienes que poder dar la vuelta y ver que es un crecimiento y que ellos tampoco lo eligieron, que eso es verdad, ¿no? La culpa te entra porque tú dices, oye, mis hijos no eligieron esto, ¿no? Y yo lo provoqué de alguna manera o yo lo decidí. Y la contraparte es el crecimiento. ¿Qué de esto nos llevamos buenos todos? Queremos seguir en un ambiente impostado, lleno de secretos, lleno de angustias, donde no se saca lo que no está bien, donde todo es violento, donde estamos al borde del ataque de nervios todos, pero estamos manteniendo que somos una pareja de 4 guapos, perfectos, maravillosos, que están, o nos atrevemos a decir esto no funcionó, que sí funciona para nosotros, ¿no? Entonces creo que al final el hacerles ver a tus hijos que por sobre todas las cosas está la verdad, eso a mí me parece mucho más valioso que haberme quedado en una situación de conformismo, de impas, de apariencia, de zozobra, de mentira, de muchas cosas, ¿no? Es mejor decir, yo soy esta, te podré caer bien o mal en unos años o no, o podrás juzgar mis decisiones, ya serás adulto y comprenderás. Pero hoy yo sí lo que te quiero dejar a ti es que no hay mayor libertad que la verdad. Y para mí esa es la respuesta a tu pregunta, Josh. De veras, la verdad nos hará libres. Vivir una doble vida cuando empiezas a jugar y que tienes un matrimonio fallido y empiezas a decir, bueno, total, me voy a ir con unas amigas a echar un drink, le voy a echar el ojo a 4 y regreso y tal, o el hombre lo mismo y no sé qué, y empiezas a vivir ya una cosa que de todos modos ya está rota, está por completo quebrada, ya no tiene ningún caso. Y sí, estas dobles vidas, creo que al final, pues sí generan esta sensación como de que a nadie le va bien, le haces daño por todos lados a todo mundo, ¿no? En lugar, otra vez, de tener la valentía de decir, paremos esto, ya no está funcionando, vamos a respirar y vamos a respirar a gusto todos, ¿no? Nos costará trabajo, ¿no? Pero por lo menos no hay un engaño, no hay una puesta en escena. Mucho de lo que yo quise plantear en Elena es la cantidad de máscaras que llevamos en el día a día, ¿no? Y cómo, pues sí, se vuelve un baile de máscaras, de apariencias y qué tienes que hacer para irte quitando cada una de esas máscaras y decir, esta es verdaderamente quien soy yo, ¿no? Pero no necesitamos las máscaras un poquito para sobrevivir, para vivir en estos entornos que nos dicen
vete poniendo las capitas. Es decir, tú hablabas de esta infancia donde te dicen, es que vete poniendo el velo, vete acomodando, vete metiendo en esta disciplina, vete metiendo en este orden. Y yo creo que ese es el origen de las máscaras, ¿no? Pero si existen, sirven para algo. ¿Para qué sirven? Porque ¿Sabes qué, no nos ponemos gratis. Yo no creo ya en las máscaras. Siento que a esta edad, o sea, sí creo que pueden ser funcionales en ciertas etapas de tu vida, como para pertenecer al clan, cuando vas en secundaria, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, para ser aceptado, cuando estás en la adolescencia, ¿no? Que vas agarrando como de referentes y los vas convirtiendo en pequeños modelos para ti de lo que querrías ser, de la construcción posible de tu personalidad. Ya a nuestras edades, yo a los 47, ya lo que menos quiero es tener una máscara. Al contrario, quiero que mi cara sea la que refleje quién soy, con todo lo que conlleva, ¿no? Con las arrugas que voy teniendo, con las marcas de mis operaciones, que haya vivido, de mi cáncer, en mi caso, de muchas cosas, de heridas, de lo que sea, y la quiero vivir con dignidad y con orgullo, ¿no? Tal vez no soy la belleza, tal vez no soy una cosa maravillosa, pero me arreglo, me cuido, me trato de sacar provecho y ya no, la verdad, ya no me interesa para nada llevar una máscara. No me interesan sociedades que no me acepten, no me interesa tener amigos que yo tengo que fingir cierta cosa que no soy ¿no? O que me inviten a unos lugares donde yo no me sienta cómoda. O sea, ya como que eso harta. Y más ahorita, creo que también estamos aprendiendo, Shosh, en esta pandemia, lo maravilloso que puede ser el no tenerte que arreglar, el no tenerte que poner un tacón, el estar en tu ser al natural, que nadie juzgue nada. Y por supuesto que en este sentido de autoestima y dignidad, claro que por lo menos yo, a mí me gusta verme bien y me encanta arreglarme y soy feliz con eso, pero no salgo a la calle poniéndome la máscara de ahora soy Paulina la que va a trabajar y luego me pongo la máscara de que soy mamá de María y Antonio y luego la máscara de poeta erótica. Fíjate, en ese sentido, creo que una interpretación de la máscara metafóricamente puede ser que cuando tú eres una poeta erótica, puedan creer que por ser una poeta erótica, entonces necesariamente, o sea, porque me ha pasado, estás dispuesta sexualmente a todo. O ¿no? Tienes esta cosa de disposición hacia X o Y cosas sexualmente hablando. Y el otro día tenía una discusión con un amigo escritor y se lo decía así, y le digo, ok, entonces si tú escribes novelas criminales, necesariamente eres el criminal. O sea, tú esto nos estás diciendo que en algún momento de tu vida vas a cometer un asesinato. No es así. Entonces también tendemos a juzgar y a creer y a sobreentender que si yo, Paulina Vieites, soy una poeta que quise hacer en mí una búsqueda erótica para establecer un discurso amoroso que al otro le resonara, para mil cosas más que ponerme unas medias de red que además me encantan y minifalda, es muy distinto a decir, esta mujer lo que me está diciendo es que se quiere acostar con medio México, ¿sabes? Hay una diferencia muy grande en eso, ¿no? Y no respetar esa diferencia sería no entender el porqué de la creación y del por qué hacer ficciones, ¿no? Y escribir ficciones. Mencionaste hace poquito también el proceso de las arrugas, de las cicatrices, de las operaciones, y de pasadita pasaste sobre el cáncer. Para algunas personas el cáncer es un catalizador de vida, para otras muchas no, ¿no? Muchas veces cuando hablamos con mujeres que han pasado, sobre todo por cáncer de mama, que realmente modifica un poco cómo te ves al espejo y cómo te ves ante los ojos de los demás, te dicen, no, aquí yo quiero regresar a la normalidad. En tu caso, bueno, tienes muchísimas entrevistas donde hablas del cáncer, no quiero enfocarme en eso, pero sí quiero hablar de los procesos catalizadores. ¿Para qué hiciste la fundación? ¿Para qué hiciste Quiérete? ¿Y qué significa este proceso para ti? Porque tú no lo dejaste nada más pasar, es decir, tú pusiste un milestone tan grande que se volvió una fundación. Sí, fue muy señalado esto, ¿no? El proceso del cáncer, haberlo librado tan bien, dentro de tantos miedos y angustias que puedes vivir ante un diagnóstico y ante lo desconocido, ante el miedo de lo que va a suceder después y si vas a vivir o no. Luego viene
toda esta serie de aprendizajes, ¿no? De qué tan fuerte es tu cuerpo, cómo reaccionó a las quimioterapias, cómo te sentiste tú, de dónde sacaste fortaleza espiritual para vivir y presentarte con 2 niños chiquitos y saber que se podía grabar y que no ibas de alguna manera nada claro hasta que no combinaras tus tratamientos con justo este trabajo interior. Fueron muchas cosas, pero siempre me quedó sembrada, y esa fue gracias a mi doctora Raquel Gerson, que es una sabia y un amor, y a todos sus pacientes trata de ayudar desde el sentido más humano, decir, ¿cómo te vas a presentar en el mundo ante esta enfermedad? ¿Cómo eliges vivirlo? Y una de las partes más importantes es la apariencia, aunque no se crea así, como hay un atentado de verdad a tu dignidad y se meten con tu cuerpo, digamos, te mutilan de alguna manera o de muchas maneras, entonces es como hacer un ejercicio de decir, esto no soy totalmente yo, pero sí tiene que ver con cómo me voy a presentar ante el mundo con esta nueva identidad o esta nueva imagen mía, ¿no? A mí nada más, gracias a Dios, me quitaron el tumor, entonces tengo un pecho más grande que el otro, pero lo salvaron, ¿no? Pero hay gente que pierde los 2 pechos, etcétera, ¿no? Entonces es cómo decide llevarlo cada quien y cómo yo, en mi experiencia, podía después aportar a las demás mujeres a las que pudiera ayudar en la vida lo que yo había vivido, ¿no? Entonces, era un cambio radical ver cómo si te ponías una mascada coqueta, cómo si ya no tenías cejas y te ponías una rayita o te ponías la rayita de los párpados como para verte un poco más arreglada, o sea, cómo esta parte de mostrarte físicamente bella, ¿no? Y entender quién eras tú también sin pelo, sin cejas y sin pestañas, que eso fuera verte bien para sentirte bien, ¿no? Entonces, que la puerta de entrada, que siempre la experiencia del mundo es nuestro cuerpo, estuviera lo suficientemente cuidada y fortalecida para entonces poder llevar un proceso interior importante de entender la enfermedad, aceptarla y poderla transitar de la mejor manera posible. Entonces, lo que aparentemente es vacuo o lo que aparentemente es nada más vanidad, tiene que ver con un sentido de cuidado de ti. Y ese cuidado de ti empieza también por permear en el interior y decir, es que cómo me cuido, es que cómo me veo, es que cómo, y desde todo, desde querer, por ejemplo, vestirte a pesar de sentirte mal, ¿no? Como ahora en la cuarentena, hacer una disciplina de decir, pues no estoy saliendo, pero me paro, me baño, me quito mis pants, me siento en la computadora, trabajo, hago comida, ¿no? Tratar de tener una disciplina, en ese sentido hay algo de dignidad en tu cuidado, ¿no? Y entonces así surgió Quiérete con Vero Mateos, que la verdad es que no he podido yo dedicarle ya estos últimos 2 años como quisiera, pero siempre me invitan a conferencias, siempre estamos organizando cosas, tú ya lo sabes perfectamente, de donativos, de mucho hablar con las mujeres, de dar conferencias, sobre todo en el INCAN, hemos hecho un lazo muy estrecho con la gente del CAI, que es el Centro de Atención y Apoyo Integral a los Pacientes. Entonces, claro que hay en mí un espíritu de seguir transmitiendo eso, ¿no? Y dentro de la adversidad, sacar la otra cara de la moneda. Tú eliges cómo vivir lo que te toca vivir, ¿no? Si eliges, había un doctor que decía, cuando les damos el diagnóstico, hay mujeres que deciden echarse la piedra del pípila encima y no salen aunque no hubieran tenido un cáncer tan agresivo, ¿eh? Y anímicamente se ha comprobado que hay un factor esencial en echarle todos los kilos para curarte, ¿no? Y hay otras personas que han tenido casos más graves y a través de resiliencia y de fortalecerse en su ser interior y de cuidar su cuerpo han logrado salir adelante del cáncer, ¿no? Entonces ese también ha sido un gran aprendizaje de dentro hacia afuera y al revés. Mencionas mucho y dices frases como gracias a Dios, ¿no? Y ahí se te coló la escuela de monjas al principio de la conversación. ¿Qué lugar juega la espiritualidad en tu vida, Pauli? Híjole, a mí me parece que es esencial y en mí es algo híbrido, a ver si se entiende bien. Es como esa semilla que sí se quedó sembrada de la fe, o sea, creo verdaderamente en una compañía absoluta de lo que yo creo en mi fe católica, ¿no? De la Virgen, de Dios y eso, y me fascina la figura de Jesucristo
como humano, como personaje histórico, me vuelve loca pensar en alguien así, ¿no? Que haya podido hacer tanto así, tantos profetas y líderes que nos hacen falta, que trasciendan en este presente. Y la otra parte, ¿sabes qué es, Shoshis? Una energía que es como que en medio del pecho, que nunca ha cesado en mí. Es algo que no te puedo explicar, pero que aún estuvo más encendida cuando yo estaba pasando por mis tratamientos. Hay algo, hay un fuego vital, no sé cómo explicártelo, porque tampoco se crean que he estudiado tanto, ni me he metido a cosas tan de energía, ni de meditación, ni nada, no, o sea, es una cosa como muy agreste y básica, no sé cómo explicarles, pero que sí la siento, que es esta especie como de llama interior que no se apaga, que me sigue diciendo, esta es la vida, esta es tu pasión, y tú sabes que yo con vehemencia hago mis cosas, o sea, soy una persona vehemente, apasionada, ardorosa, fogosa, intensa en eso, ¿no? Y es eso, es este fuego interior que me invita a cada día seguir viviendo la vida, ¿no? Y creo que no ha cesado. Y eso para mí, durante las quimios, fue muy importante que esa llama estaba, aunque yo estuviera debilitada, aunque estuviera teniendo los efectos secundarios de las quimios, ya no tuviera pelo, estuviera cansada, todo, nunca se apagó, ¿no? Entonces, para mí esa es mi espiritualidad, ¿no? Saber por un lado que tengo esta semilla de la fe en la que sí creo, no creo, la verdad, en la iglesia en su mayoría en las cosas que ha hecho tan tremendas, creo en los ritos, soy una persona que sí me gusta muchísimo, como creo que a ti te gusta, Shosh, esta reproducción de los ritos, esta continuación de lo bonito que es esas herencias, y por el otro lado, cómo se combina con una energía y con una conciencia espiritual que lo único que hace, siento yo, es invitarte todos los días a ser mejor, a desapegarte del ego, a que no te hable tanto, a no ser tan narcisistas, y a la vez eso puede ser una trampa, fíjate, una crítica que me decía un día alguien era, es que tú crees que todo se trata de ti. Pues sí, en la vida cada uno creemos que se trata de nuestra vida, o sea, que tenemos que hacernos responsables de nuestra propia vida y proyectar lo mejor que tenemos para ver cómo hace eco en el otro, ¿no? O en quienes más amamos, o en quienes nos interesan, ¿no? ¿Cuál es tu rito favorito, Pauli? Ay, Shoshis, tengo tantos. Me gustan tantas cosas. Fíjate, ahorita que me mudé de casa en plena pandemia, muchachos, lo hice, estaba pensando, no sé si necesariamente es un rito, como el significado que tiene la colocación de tus cosas, con esa carga emocional que encuentra lugares en tus espacios. O sea, ¿por qué pones ese marco de fotos ahí? ¿Por qué tienes la foto de tu papá enfrente de no sé qué? La cajita que te dio tu abuelita en tu buró, ¿sabes? Las cajas con los álbumes de los niños en tal lugar. Hay una carga ahí de vida emocionalmente importante, ¿no? Ese cuadro que te dio tu amiga, por ejemplo, este fue el primer cuadro que yo compré en mi vida, de una amiga pintora extraordinaria que se llama Ana López Montes, hizo una primera exposición en Malinalco cuando estábamos estudiando comunicación en la universidad, y bueno, imagínate, fuimos todos a ver la exposición de Ana, que además había estudiado en Nueva York, y entonces es un símbolo para mí, significa algo, hay una carga importante de mi vida ahí, hay una historia que me cuenta, ¿no? Y creo que entre más nos hacemos mayores, más vamos entendiendo el significado tan grande que tienen las casas de nuestros padres, las herencias que tienen ahí, las cosas que han acumulado, que las veíamos con distancia y a veces hasta dices, ¿por qué guarda tantas cosas? Y cuando a ti te empieza a pasar, estos abanicos los compré en Campeche con Jerry en un viaje delicioso, y los cojines de Tepoztlán y el rebozo que le pongo arriba, y me lo dio mi amigo no sé quién, y Alberto Ruiz Sánchez que me regaló tal cosa, ¿no? Cosa de Zacatecas, o sea, hay un símbolo ahí que está cargado de las personas que tú amas, y los objetos adquieren ese significado y ese valor solo por lo que tienen impreso de huella de quién te los dio, por qué los compraste, por qué están contigo, ¿no? La huella energética, ¿no? Que uno va depositando en las cositas, ¿no? Y de Total. repente un collarcito, una pulserita que podría parecer nada importantes, están cargadas de... Déjame enseñarte algo, por ejemplo. Mira.
es lo que me encanta de Sinvergüenza. Entramos literalmente a las casas de las personas que Mira, nos hacen el favor. tengo esta cajita, la tenía siempre mi yaya, que es la mamá de mi mamá, que es de las personas, si no es que la mujer que más he amado yo en la vida después de María, mi hija. Bueno, tenía siempre esta cajita y a la vez tenía siempre ella en su pecho esta mariposita colgada, mira, Miren, que es de lapislázuli. qué Entonces lindo. ahora lo que tengo es en esa cajita tengo la mariposita porque no la he podido mandar a arreglar, se zafó de uno de los lados, pero para mí esta es mi yaya, ¿no? Y entonces el significado tan profundo que tiene es que, además de que ella la llevaba siempre con ella, resulta ser que cuando la estábamos enterrando, cuando estábamos en el Panteón Francés, yo llevaba su foto y la íbamos a cremar y pueden creer que se paró una mariposa en la foto de mi yaya cuando yo la llevaba así agarrada el portarretratos y se puso la mariposa y nos acompañó hasta el crematorio. Y son cosas que dices, solo cuando las vives y quienes fueron testigos saben el significado tan profundo que tiene esto, porque es la manifestación, para mí, mi Shosh, de que tiene que haber algo más que esto. Y que la gente que te ama y esas energías encuentran la manera de llegar a ti para decirte, esto es miserable a comparación de la trascendencia, sea cual sea la religión que profeses, sea el lugar que ocupes en el mundo, tu posición social, todo, hay algo más. Tiene que haber un significado más profundo de esta estadía temporal, corpórea en este plano. Y yo creo que son símbolos y maneras que encuentran energéticamente quienes nos han amado para hacernos saber, aquí estoy. Por lo menos eso es lo que yo siento. No, es precioso lo que dices, porque además, pues nos obliga también a disfrutar el presente. Es decir, mucha gente dice, bueno, la trascendencia, entonces en el mundo venidero vendrá el gozo, en el mundo venidero vendrá los placeres. Y tú nos lo estás contando desde la voz también de una poeta erótica, de una poetisa erótica. Es decir, tú hablas del hedonismo contemporáneo, del hedonismo del aquí y del ahora, y nos hablas de la trascendencia al mismo tiempo. Y ahí también hay un acto lo voy a decir con esta palabra que es muy fuerte, de comunión, de unirnos con nuestros amores. Me parece muy profundo lo que nos comparte. Además, ¿sabes qué? De unirnos con nuestros amores y también, ¿sabes qué, mi Shoshis? Me haces pensar en que nuestros sentidos estén conjugados. Es una experiencia de sensibilidad y de reconocimiento de todo lo que nos integra, porque cuando hablamos de erotismo, inmediatamente creemos solamente que se trata de las zonas erógenas, ¿no? O específicamente de nuestros aparatos sexuales, ¿no? Reproductores o lo que sea. Y yo creo que es una experiencia sensorial 360 grados. Para mí, el erotismo tiene que ver con lo rico que te comes algo, con una uva que paladeas, con esta puesta, este sol maravilloso, un jardín, unas flores. O sea, no tiene que ver con entender y comprender la belleza que apela a tus sentidos, que te está seduciendo todo el tiempo y que tú tienes que aprender a ver en esa, o sea, somos cuerpo, somos sensación, entonces, ¿qué me deja? ¿Qué olores? ¿Qué sabor? ¿Qué vista? Que me está invitando todo el tiempo. Entonces, es como si todo nuestro cuerpo es un solo órgano, en efecto sensual y sensorial, que nos está invitando a aprehender el mundo. O sea, a tocarlo, a experimentar. ¿No? Hablando de seducciones, a mí me tienes fascinada aquí en esta charla y ya estoy viendo el reloj y veo que se nos ha pasado la hora como agua, entonces No, tenemos que empezar a cerrar, pero no te quiero dejar ir sin la pregunta clave que le hago a todas mis invitadas. Sin el sinvergüenza. ¿Cuál es el acto más sinvergüenza que has hecho? Híjole, mis Shoshis. Yo creo que toda cosa que haya roto con algo que dabas por hecho y que no sucedió así, tiene un sentido de poca vergüenza, de escasa vergüenza, ¿no? Entonces, pues digo, te podría decir hasta eso, haber escrito un poemario erótico, y presentárselo a mi mamá, que imagínate con otro cúmulo de creencias y que me diga, es de las cosas más hermosas que he leído en mi vida y de verdad no tiene nada que ver con que seas tú,
sino cómo expresas el amor de pareja, el amor a uno mismo, tantas cosas, ¿no? Entonces, a veces, te digo, no tiene que ser tan radical en rompimiento, ni la sinvergüencez, para sí haber logrado algo que habla de libertad, ¿no? Entonces, en mi vida, a lo mejor, tú que me conoces, sabes que soy, pues eso, dicharachera, bailadora, relajienta, todo el rollo, mezcalera, tal, pero a lo mejor si me ves, no lo ves a primera vista, dices, es muy compuestita, muy ordenada, tiene su casa perfecta, cumple con sus chambas, nunca llega un Zoom tarde, no sé qué, pero eso no, creo que no tiene que ver con el sentido o no de vergüenza, ¿no? No tienes, te digo, que ser un rompedor radical para decir, no, de plano esta chava no tiene vergüenza, ¿no? Yo creo que hay muchas sinvergüenzas pequeñas a lo largo del día que vas permitiéndote que son esos pequeños placeres y esas delicias que hacen la vida, ¿no? Desvergonzadamente. Pues desde estos placeres y esta delicia que es conversar contigo, Paulina Vieites, que te abrazo, me encanta que nos hayas cedido esta entrevista, toda mi gratitud, ya nos abrazaremos y mezcalearemos juntas terminando esta cuarentena, que quién sabe cuándo va a acabar, pero va a acabar y la vida va a seguir y no pasa nada, nada más hay que hacerla con muchísimo amor, también con todo mi amor y cariño a toda la gente de Radio 13 Digital, que semana a semana desde sus casas están produciendo, están trabajando muchísimo para que este programa llegue hasta ustedes. Y a ustedes, amigas y amigos de Sinvergüenza, que cada viernes me siguen escuchando, que nos mandan sus comentarios, por favor no dejen de hacerlos porque nos hacen muy felices. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias, Pauli. Y seamos felices, ¿qué más nos queda? Que les vaya muy bien. Gracias por este espacio de verdad invaluable. Cuídense. Gracias.